Chicos, muy buenos días. El motivo de este mensaje es continuar con nuestro proceso académico. Espero que hayan estado bien en este periodo de aislamiento. Sé que extrañan mi voz, así que comencemos. Vamos a iniciar en el contexto de Europa y América de 1920 a 1930. El contexto que nos presenta Europa es un contexto bastante complejo, pues vamos a analizarlo en términos sociales, económicos y políticos. En términos sociales, vamos a tener una Europa pobre, es una Europa que ha salido de la pandemia de la gripe española, de la Primera Guerra Mundial, es una Europa que carece de infraestructura debido a la guerra, de mano de obra calificada y que se encuentra en un proceso de crisis en estos momentos. Hay un sentimiento de rencor muy latente en los alemanes por el Tratado de Versalles o las condiciones que presenta el Tratado de Versalles, pues consideran que son sumamente humillantes y este sentimiento se va a ver reflejado más adelante. Vamos a tener unas altas tasas de desempleo como resultado de la guerra, pues hay muchos que llegaron lisiados y no pueden ocupar cargos en las fábricas, no hay suficiente infraestructura para reactivar de manera rápida la economía y se genera una sensación o una necesidad de ser salvados por alguien, que es un sentimiento que va a ser explotado de manera muy hábil por algunos líderes políticos de la época. En el contexto económico vamos a tener la necesidad de generar una reactivación económica. Esta reactivación económica se va a realizar a través de algo que se llama la Conferencia de Génova de 1922. Esta conferencia lo primero que va a hacer es configurar la economía en términos internacionales con algo fundamental, quitar el oro como estándar internacional de moneda para cambiarlo por la libra esterlina inglesa y por el dólar estadounidense. Segundo, se va a acordar que es necesario generar créditos a las naciones para promover la reactivación económica y que se deben revisar las maneras en las cuales se van a pagar las reparaciones de la guerra. Para 1924 vamos a tener la conferencia de Londres en la cual se acuerda que Alemania debe pagar un menor monto por la Primera Guerra Mundial, se le va a generar una flexibilización en la manera de realizar sus pagos y se le van a generar unos créditos al Estado alemán con el objetivo de que pague deudas, reactive su economía y pueda generar nuevamente un proceso de desarrollo y bienestar para sus ciudadanos. Esto es sumamente importante ya que Estados Unidos necesita a Alemania como un mercado al cual puede llevar sus productos. Vamos a tener ahora algo que se va a llamar el circuito económico. El circuito económico se conoce así debido a la ruta que lleva el dinero en este periodo de la época. ¿Qué sucede? Estados Unidos es el país más rico y más próspero para la época, por lo cual se vuelve el banquero del mundo. ¿Qué hace? Le presta dinero a Alemania. Alemania utiliza ese dinero para pagarle a los aliados sus deudas y para reactivar su economía. Los aliados, Francia e Inglaterra principalmente, utilizan ese dinero para solventar sus pérdidas de la guerra, reactivar su economía y pagarle los créditos que tienen con Estados Unidos. Por eso es un circuito, porque un dólar que sale de Estados Unidos eventualmente va a retornar en este periodo de tiempo. Una vez teniendo presente el contexto económico, vamos a hablar del contexto político que nos presenta la década. Y es primero la creación de la Liga de las Naciones, que es el antecesor de las Naciones Unidas, era una liga o era un conjunto de naciones que se reunían con el objetivo de evitar una nueva guerra, pero no tenían las herramientas o digámoslo así los dientes para poder enfrentarse a alguna nación, sino que era más una entidad netamente diplomática. Como resultado de las condiciones económicas y sociales que hemos presentado anteriormente, va a surgir algo que es el totalitarismo. ¿Y qué es el totalitarismo? El totalitarismo se entiende como una doctrina política en la cual un individuo o un
grupo político establece un régimen con un solo líder, que puede ser el individuo o el partido, que no acepta ningún tipo de objeción, es decir, desaparece a la posible competencia y que restringe y controla todos los aspectos de la sociedad. Vamos a tener en este contexto del totalitarismo dos escenarios principales. En Europa vamos a tener a Italia, a Alemania, a la Unión Soviética y finalmente a España, o de manera tardía a España en este movimiento totalitario, y en Asia vamos a tener al Japón. Estos países van a ser jugadores relevantes en lo que conoceremos de manera posterior como la Segunda Guerra Mundial.